Muy buenas tardes a todos, gracias por su asistencia y un agradecimiento a la invitación que hace el Frente Amplio Progresista, pues para hablar de este tema que después de todas las intervenciones que ha habido, pues ya no nos queda duda y no nos debe de quedar duda de la importancia que tiene el petróleo, de las disposiciones contenidas en la Constitución sobre las reservas al Estado para que sea él el que lleve a cabo la explotación de esta importante industria. Lo que yo creo que suena paradójico, y antes de iniciar propiamente a hablar del tema, los invitaría a reflexionar en una cosa. Actualmente, la deuda total del país, es decir, los requerimientos financieros totales de este país, ascienden a 3.35 billones de pesos. Eso significa que cada mexicano, haya nacido o vaya a nacer, debe en promedio 33,000 pesos por cabeza. Lo paradójico es que de estos 33,000 pesos que debe cada mexicano, la mitad de esta deuda es o ha sido adquirida por rescates que han tenido que ver con privatización. Es decir, Fobaproa, Rescate Carretero, Ingenios, fideicomisos y pidiregas, que han sido intentos poco transparentes de fomentar la inversión privada en el sector energético, han originado una deuda que a su vez, paradójicamente, ha absorbido para su servicio ingresos petroleros. Creo que desde este punto, y respeto mucho la Constitución, más allá de lo que dispone la Constitución, pues el querer resolver un problema de un sector estratégico en el país con una receta que en este país nunca ha funcionado, pues es un absurdo. Es un absurdo legal, pero es un absurdo económico y financiero. En México hablar de privatización es hablar de monopolios, es hablar de rescates, es hablar de ilegalidades, de inmoralidades y de deuda. Eso es lo que ha dado como resultado las privatizaciones, al menos en este país. Entonces, la idea de abrir la inversión privada para resolver un problema que nos debe de quedar claro, que más que un problema energético, el problema de Petróleos Mexicanos es un problema fiscal y presupuestario. Estamos pagando las consecuencias, o pagando los costos de una política económica en donde Pemex ha sido un sector damnificado, pero no diferente a lo que ha sucedido en el campo, a lo que ha sucedido en la educación, a lo que ha sucedido en la infraestructura productiva del país o en la infraestructura hidráulica. Yo les invito a que recuerden, aquí si no hay estudiantes, hay gente más grande, en las épocas cuando se caía el precio del petróleo, ¿a quienes le recortaban gasto? A Pemex, a CFE y a la Comisión Federal del Agua. Cuando ha habido excedentes petroleros, a todo mundo se le reparten, menos a Pemex, a CFE y a la Comisión Nacional del Agua. Combinado esto por una política, o originado esto por una política tributaria que está llena de poros, de porosidades, y por esa razón es por la que a Pemex, por ejemplo, en el año 2005, que tuvo ventas o ingresos por 928,000 millones de pesos, pues resulta que Pemex ese año registró una pérdida operacional de 76,000 millones.
Pero el auditor superior de la Federación, justo antes de que en este país se aprobara una reforma fiscal, advirtió y señaló que gracias a los regímenes fiscales especiales, 50 grandes contribuyentes habían pagado 74 pesos de impuesto sobre la renta. Y esa es la realidad de Pemex, una empresa a la que le expropian sus ingresos porque el Estado tiene que funcionar, pero no le regresan dinero para crecer, pues cae en un problema que decimos que es energético, pero no es energético, es fiscal y presupuestario, fundamentalmente. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Que el sexto productor de petróleo en el mundo, como es México, pues importe gasolina, importe petroquímicos. Si hace 25 años que no se construyó una refinería, pues era obvio que esto iba a pasar. Entonces, por otro lado, también tenemos que gracias a intentos privatizadores, ya lo comentaban, la industria se desintegró, se crearon estas subsidiarias de Pemex, se estableció una política de precios de transferencia que a nadie beneficia más que a las finanzas públicas, porque son las que expropian los ingresos de Pemex. Pues es claro que el país ha perdido competitividad y que nos enfrentamos a energéticos caros. Por ejemplo, México, sexto productor de petróleo en el mundo, se vende la gasolina premium, que es más o menos la comparable a estándares internacionales, en 8.80 centavos, mientras que en Venezuela se vende en 50 centavos el litro. O en Ecuador, que es el 30º productor de petróleo en el mundo, la gasolina cuesta 5 pesos. Entonces, esto es el resultado y es el balance. Hace unas semanas, unos meses, y un dato adicional. Y decimos que Pemex, además, tiene una deuda muy grande. Les fascina decir que Pemex tiene una deuda muy grande, cuando la deuda de Pemex es la deuda del país. ¿Cómo es posible que hace 2 o 3 años, en el Congreso de la Unión, se haya convertido en deuda pública pasivos de derivados del rescate bancario, que se reconozcan como deuda pública, con la garantía del propio Congreso, y se diga que la deuda de Pemex es la deuda de Pemex y no es la de la nación? Esto es verdaderamente absurdo, porque la ley del IPAC dice que si un presupuesto no se aprueba, el Congreso le va a dictar las normas y las medidas para que el IPAC pague. Pero en el caso de Pemex, no. Pemex está quebrado y la deuda de Pemex es deuda de Pemex. Es más, vamos a presentar una iniciativa donde tenga que emitir sus bonos, ciudadanos o no ciudadanos, para darle el mensaje al mundo de que la deuda de Pemex es deuda de Pemex y no es una deuda de la nación. Creo que esto es muy grave. Pero bueno, forma parte de el daño que ha causado esta política económica, fundamentalmente fiscal y presupuestaria. Hace unas semanas empezamos a oír que había problemas porque el petróleo se estaba acabando, pero que también no nos preocupáramos, teníamos un tesoro en las profundidades, pero para sacarlo, pues había que compartir este asunto con empresas que sí tenían la tecnología, porque no la vendían, sino compartir. Pues eso es tan absurdo como si ustedes están construyendo una casa que tiene 5 pisos, para construir los últimos 2 necesitan una grúa, y resulta que el de la grúa les dice que no, que sí les ayuda, pero que les den la mitad de la casa. O sea, así se entiende. Pero eso fue lo que oímos, derivado de un diagnóstico dirigido a que pensáramos eso, porque se nos iba a acabar el petróleo. Cuando se empezó a decir que este diagnóstico estaba amañado, que todavía había petróleo en aguas someras, en tierra del litoral, y que la tecnología estaba al alcance de
el comercio, que se vendía hasta por internet. Entonces entregaron su propuesta, en donde supuestamente había dos problemas con Pemex: la elevada carga fiscal y las aguas profundas. Y resulta que la propuesta que se entrega al Senado de la República ni se le baja la carga fiscal a Pemex, y ya nadie habla de aguas profundas. Yo no sé qué tenga que ver que Shell tenga una refinería aquí, que refine el petróleo, que lo transporte, que lo convierta en petroquímicos, con las aguas profundas. Tiene nada que ver. Al contrario, además de violar la Constitución, lo cual yo estoy partiendo de ese punto, lo estoy dando por hecho, eso es indiscutible, estamos generando un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque si yo era un inversionista, que me habían dicho que en México iban a abrir las aguas profundas, y ya estaba preparado para invertir en aguas profundas, y me abren todo, pues ni loco me voy a las aguas profundas. ¿Por qué? Porque es 10 veces más costoso y 10 veces más riesgoso. Me voy a las aguas someras, o me voy a refinar, o voy a alguna otra actividad. Entonces es una propuesta que ni siquiera cumple con el diagnóstico mal habido que fue presentado, mucho menos cumple con los intereses del país. ¿Y por qué no cumple? Pues no cumple porque efectivamente una de tantas es que al no bajarle la carga fiscal a Pemex y sí promover la entrada de capital privado, porque no somos tontos, sabemos que no se está privatizando, pero se está abriendo. El contexto en el que se da es un contexto privatizador. ¿Por qué? Porque si en el 82 se destinaron 18,000 millones de dólares a Pemex como inversión pública directa, y en el 2008 se destina 1.6 mil millones, ni el 10%, pues ¿qué quiere decir esto? Que voy a ir haciendo el negocio más chiquito. Es como un marido que permite que inviten al cine los 5 exnovios de su esposa. Pues no se divorcia, pero permite que le coman el pastel. Así es esto. Así es esto. Entonces, viene esta propuesta que no atiende al problema fundamental, que es fiscal y presupuestario, y que sí entrega toda la cadena de valor. Y no solamente la cadena de valor, sino parte de la renta petrolera. ¿Por qué? Porque al no bajarle la carga fiscal a Pemex, ¿sí?, tener una carga fiscal prácticamente del 100%, si ustedes fueran inversionistas, yo les dijera, éntrenle, pero les voy a poner una carga fiscal del 100%, pues ni locos entran. Tampoco que paguen el 74 pesos, ¿no? Pero una carga fiscal igual al resto de la economía, el 30%. En ese momento, la renta petrolera, que antes era del Estado, que la malutilizaba, pero que al final de cuentas era del Estado, se la transfiero a los privados, quienes además le dan valor agregado. Y entonces pasa como en la conquista, que dábamos oro y nos daban espejos. Aquí les damos la renta petrolera y con eso construyen refinerías, ductos y toda la infraestructura. Eso es en sí y en el fondo la culpa. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Porque hay una alternativa. El gobierno legítimo, el 19 de noviembre de 2007, presentó una propuesta que no se le ha dado difusión, porque no implica cambiar leyes, porque en su mayoría lo que necesita Pemex son arreglos administrativos, son arreglos en el decreto de presupuesto, son arreglos en la ley de ingreso que le permitan capitalizarse, con la estrategia que el gobierno legítimo ha planteado. Se basa en dos grandes líneas de acción: la vertiente financiera, que es cómo y de dónde le vamos a inyectar recursos a Pemex,
y una buena parte proviene de los ahorros de este gasto criminal superfluo que se ha venido dando durante los últimos 8 años prácticamente. Ya hemos dado el ejemplo de la media vaca que se come Agustín Cárcel con estos 3,000 pesos diarios para alimentos. Ya hemos dado ejemplos de que pues es absurdo que el director general del ISSSTE cuente con un seguro de gastos médicos mayores, de este seguro de separación individualizado, que por cierto Fox lo cobró 2 veces, está en sus declaraciones patrimoniales. Bueno, de esos 3 conceptos ya estamos hablando de una bolsa involucrada de cuando menos 20,000 millones de pesos. Eso es lo que cuesta una refinería o 2, me parece. Entonces, bueno, una parte vendría de estos ahorros, porque además es criminal que en un país con los rezagos que tenemos en infraestructura, el gasto corriente se haya prácticamente duplicado en los últimos años y sea en este momento de 1.4 billones de pesos, mientras que el gasto en inversión pública no es ni el 10% del gasto total, puesto que el año pasado el gasto en toda la inversión pública del gobierno fue de 146,000 millones de pesos, cuando el gasto total fue de 2.5 billones de pesos. Esto es inconcebible. Estamos proponiendo que esos ahorros se generen para inyectárselos a Pemex. ¿Cuál sería la otra fuente de financiamiento? Bueno, estos excedentes petroleros que surgen de que en el presupuesto de egresos de la Federación se presupuesta a $49, como es ahora, y que se está vendiendo a $102. Estos excedentes, que han sido muchos durante los últimos años, cada año se rompe cifra histórica y récord de los excedentes petroleros en México. Estos deberían de ser destinados exclusivamente al sector petrolero. Y otro, bueno, utilizar parte de las reservas internacionales para prepagar estos proyectos llamados PIDIREGAS, que han sido costosos en términos financieros y que han golpeado a la planta, a la mano de obra en Pemex. Porque es absurdo que haya obreros asiáticos haciendo reconfiguraciones en refinerías en México. ¿Qué ha generado eso? Esto ha impedido incluso el proceso de transferencia de tecnología. Y ha generado, bueno, pues, que los obreros cada vez se sienten más rezagados, escondidos, empolvados. Entonces, esa es una estrategia financiera, es una vertiente financiera. ¿Cuál es la otra? Tenemos que organizar, tenemos que volver a juntar a la industria. Tenemos que volver a juntar a Pemex en una sola empresa para aprovechar las economías a escala y para reducir y acabar con esta nefasta política de precios de transferencia. En suma, ¿qué estamos proponiendo? Darle una utilización productiva a esta renta petrolera, porque además el malgastarla es un crimen contra las futuras generaciones de mexicanos. Un barril que extraemos hoy es un barril que le quitamos a nuestros hijos, y la única manera de garantizar que esta riqueza no les va a ser arrebatada es reinvirtiendo la renta petrolera en el sector petrolero. Así pues, y dado que ya no hay mucho tiempo, creo que no hay mucho que pensarle, ni hay mucho que debatir en realidad. El problema de fondo es ¿qué queremos hacer como país con la renta petrolera? ¿Seguirla malgastando? ¿Seguirla dilapidando? No hagamos nada. Dejemos las cosas como están, con las medias vacas, con los seguros, con todo esto. Queremos convertir esta renta petrolera en una palanca del desarrollo para el país, para darle competitividad, para generar empleos, para crecer. Adoptemos la propuesta que ha hecho el gobierno legítimo, el licenciado López Obrador, que es utilizar la renta petrolera para convertir este país en una sociedad más igualitaria, con mayores oportunidades y
obtener el negocio que significa el petróleo, sacarle provecho al negocio. O el tercer camino, aceptar que somos tontos, que somos corruptos, y entregarle parte de la renta petrolera o toda a la iniciativa privada para que nos venga a construir las refinerías. Nomás acuérdense de las privatizaciones anteriores. Por eso, nosotros como gobierno legítimo hemos optado por la segunda y vamos a hacer todo lo que sea posible por no entregar la renta petrolera del país. Gracias.